Y vamos a iniciar en el libro de Isaías, en el capítulo 58. Isaías 58, y vamos a ver versículos 13 y 14. Es muy importante que veamos algunas áreas. Normalmente hemos sido gente muy simple para vivir nuestras vidas. Y hemos sido simples porque queremos hacerlo en nuestras propias fuerzas. Queremos que nuestro criterio impere, que nuestra voluntad se manifieste, porque para eso somos, ¿cómo podríamos decir? En los hombres muy machos, y en las mujeres, ¿qué les podríamos decir? Voluntariosas. Bueno, en fin, el caso es que acostumbramos siempre a caminar en nuestras fuerzas y hemos perdido mucha de nuestra consagración a Dios. Entonces vamos a empezar aquí con la palabra. Dice que si retrajeres del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, cabezón. No, eso ya es extra. Entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Aquí hay algo muy curioso. ¿Cuándo consideramos que es el día de reposo? ¿Qué era? El día de la consagración a nuestro Dios. Era el día en que, por ejemplo, el pueblo de Israel dejaba toda actividad y ahora entraba a adorar a Dios. Era un día exclusivo para el Señor. Ok, pero estamos hablando de un pueblo de Israel y nosotros somos muy mexicanotes. Vamos a ver entonces, dice, aquí está hablando de un día de reposo. ¿Cuál es el día ahora del Señor? ¿Cuál es el día del Señor? ¿El domingo? Ya ven, el día del Señor es diario. Entonces, fíjate, una persona que está consagrada al Señor no va cada 8 días a verlo. Camina de continuo con Él, porque tenemos un Dios que siempre anda con nosotros, ¿no? Entonces, ese Dios nos está pidiendo algo. Quita tu capacidad de hacer tu voluntad. Aquí podemos involucrar ¿qué? El Padre Nuestro. Y hágase tu voluntad, no la nuestra. Entonces, una persona consagrada es una persona que está buscando la voluntad de su Padre. ¿Cuándo? Todo el tiempo. El Señor se la ganó a Fox desde hace muchos años. Decía, hoy. ¿Verdad? Entonces, dice que cuando quitamos de hacer nuestra voluntad, entonces, ¿qué va a pasar con nosotros? Se volverá una delicia. Glorioso. Algo santo, algo precioso. Dice, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad. Cada acto de nuestra vida, luego fallamos, porque dígame, ¿cuándo le preguntan al Señor si lo haces o no lo haces? Ya estás acostumbrado, te levantas y voy a hacerlo. Voy a emprender esto, me voy a ir de paseo, voy a hacer. Y Señor, pues adelante, vas en tu voluntad, es sobre tu cuenta y riesgo. Pero cuando vienes y le dices, Señor, voy a ir a tal lado, quiero ir con tu consentimiento, quiero que vayas tú delante de mí y guardes mis caminos, ¿qué creen que va a pasar? Va a ser gozoso, va a ser en poder, dice que va a ser un deleite, y ese deleite, esa obediencia provoca algo. Dice que nos hará subir sobre las alturas de la tierra. Las alturas de la tierra son el inicio de una vida espiritual, porque ahora, como Dios es espíritu y dependemos de Él, ahora empezamos a subir a su voluntad, a su presencia. ¿Cómo se vuelve nuestra vida?
diferente. Ahora lo consideramos a Él en todo momento. Ahora Él es nuestro gozo y nuestra delicia. Y esto es tan importante y tan precioso, porque entonces dice el Señor que cuando somos obedientes jamás nos faltará una recompensa. ¿Cuál será nuestra recompensa? Aquí dice: te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Jacob traía toda la bendición del pueblo. ¿Cuál era una de las características de Jacob? ¿Se acuerdan? A veces se acuerdan. Un día tuvo un encuentro con el Señor. ¿Qué onda? Que se pescó de él y le dice: ahora no te suelto hasta que no me bendigas. ¿Se acuerdan? Ahora, ¿lo hemos hecho nosotros? Porque esta es la herencia de Jacob. Jacob traía la misma herencia de Isaac, de Abraham, de todos ellos. Venía pasando. Entonces, ¿cómo la hace él tangible? No te suelto hasta que no se haga realidad esa herencia mía. ¿En qué te va a bendecir? ¿Cuáles son sus riquezas? En todo. Estamos hablando de un día de gozo, de un día de paz. ¿Cuándo es ese día de alegría, de estar delante del Señor? ¿Cuando venimos a la iglesia? No, todos los días. Puedes vivir en ese gozo continuo. Dios está contigo. Ahorita sabemos que las cosas allá afuera están un poquito feas. Hay un ambiente espiritual opresivo, difícil. Vemos a la gente que está reclamando la muerte, porque es lo que están festejando. Cuando alguien se mete a la tutela voluntariamente de alguien, le pertenece. Por ejemplo, ahorita todo el pueblo se está consagrando. Llega y dice: hoy vamos a adorar a la muerte. Órale, espérame. Dice, Jesús dijo: yo soy un Dios de vivos, no de muertos. Yo no tengo que adorar eso. Entonces se meten y ¿qué pasa con ese espíritu de muerte? Dice: ¿qué creen? Cuando llegue el Señor le dicen: son míos. Yo no los traje, ellos vinieron y se entregaron a mí voluntariamente. Qué terrible, ¿no? Entonces ahora puedo reclamar sus almas porque ellos vinieron a mí y son míos. Eso es terrible. Y como mencionábamos hace rato con los hermanos, el problema está en que nadie lee ni se capacita, nadie investiga. Así como viene la corriente, así se van. Que hay que festejar el Halloween. Pues quién sabe qué es el Halloween, ni cómo se inició, ni tengo. Pero vamos, el Día de Muertos, vamos. Jesús dijo: dejen que los muertos entierren a sus muertos. Ustedes síganme a mí, no a la muerte. Por eso son días terribles. Y la gente lo hace sin conocimiento. El otro día estábamos leyendo con los líderes: mi pueblo se muere porque le faltó conocimiento. No entendieron. Recuerden, como dice un hermano, cuando venimos a Jesús somos ovejas, no burros. Entonces, como ovejas sí seguimos al Señor, y la oveja razona y discierne y entiende. Por eso es bien importante que entendamos ahorita cómo consagrarnos a Dios. No podemos servir a dos amos, no podemos servir a Dios y al chamuco. O servimos a uno o servimos al otro. No podemos andar con un pie en cada lugar. Esto es tan importante ahora, pero por favor investiguen, lean, vean de dónde viene, costumbres, tradiciones. Jesús dijo: ustedes invalidan mi palabra por seguir sus tradiciones. Y es lo que estamos haciendo, invalidando mucha de esa gloria de Jesús, porque nos es más cómodo reposar y que la gente nos diga. ¿Y a quién le pedimos consejo? A todos los que están igual que nosotros de ignorantes. Cuando yo empecé a investigar todo esto, me movió el tapete, porque vi tantas cosas que ni por aquí me imaginaba y se están dando con un poder y una fuerza. No sé si sepan que aún en este tiempo, siglo XXI, se siguen haciendo sacrificios humanos. Entonces, ¿estamos listos a participar? Entonces, ¿por qué ponen feliz Halloween?
¿Eso qué tiene de feliz? Si estás hablando con la muerte, te estás hablando que te vas a ir al hoyo y te vas a... ¿Se acuerdan qué quiere decir la palabra muerte? Separación de Dios, ese es su significado textual. Muerte quiere decir separación de Dios. Entonces, la gente que anhela la muerte, anhela estar separado de Dios. Por lo tanto, están echándose un clavadito para allá abajo. Y es terrible esto. Solamente un consagrado del Señor puede entender que vamos a hacer la voluntad de Él. No en nuestras propias palabras o deleites. Nuestro deleite está en el Señor. Esto es lo importante, ¿no? Y entonces, cuando eso se da, ahora sí podemos caminar en la voluntad de Él y podemos recibir esa heredad que por derecho nos corresponde. Recuerden que dice la Escritura: buscad primero el reino de Dios y lo demás será añadido. Ok, entonces la heredad viene por causa de que no andamos en nuestros propios caminos ni en nuestros propios conceptos. Este día dijimos que para el judío era un sabbat. Para nosotros, este día de reposo se extiende como un sabbat eterno para los que estamos en Cristo Jesús. Es un carácter que la iglesia debe de tener de continuo. Y encontramos siempre que esto es un deleite, porque la obediencia nos lleva a las alturas. Vamos a Isaías 55, regresamos una hoja, versículos 8 y 9. 55, 8 y 9. Y aquí encontramos el porqué de esto. Jesús, ¿qué nos dice? Porque mis pensamientos no son los tuyos, ni mis caminos, ni tus caminos son mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así mis caminos más altos que tus caminos, y mis pensamientos más que tus pensamientos. Entonces, ¿cómo voy a caminar en una nueva vida? Hay un camino que conforme vamos empezando así, dice que nos lleva a las alturas, ¿verdad? Esto es un camino cuesta arriba. ¿Qué pasa? ¿Ustedes han caminado por colonias que están así las calles? Después de media calle se empiezan a cansar porque está toda la subidita. Hagan de cuenta lo mismo en el Espíritu. Empiezas a caminar en los caminos del Señor y no son sencillos, ahí hay que esforzarse. Dice que son para valientes, no para mediocres. Entonces empiezas a ir en un camino en el cual te vas acercando a Dios, y conforme te acercas a Dios vas dejando atrás los rudimentos del mundo, tu personalidad que estorba. Vas dejando atrás todas esas cosas que provienen de Egipto y que en cierto momento te lastiman, porque la vida de Egipto te lastima. ¿Qué quiere decir Egipto? Para los judíos, ¿qué era? Tiene dos acepciones. Para los judíos, Egipto significaba los dos opresores, la carne y el mundo. Entonces, cuando empezamos a dejar eso, empezamos a hacer la voluntad de Dios, ahora es un camino de subida, que conforme subimos se va haciendo más claro, más precioso, más libre, pero tenemos que iniciarlo. Y al empezar a esforzarnos en ese camino, empezamos a encontrarnos con los pensamientos de Dios. Ya no pensamos en nuestras propias fuerzas. Ahora dice: tú piensas lo que yo te diga. Y empieza a poner esos conceptos en nosotros. Dejamos los rudimentos del mundo y ahora empezamos a ser tratados de una forma diferente por Dios, porque la obediencia es la que trae el premio. Es un camino que puede ser desgastante por una sencilla razón: porque está afectando los sentidos y el alma. Tengo que renunciar a mí mismo, pero es que a mí me gusta mucho. ¿Qué podríamos decir? Estoy acostumbrado a la mentira. ¿Y saben que una persona que se acostumbra a la mentira, para decir una mentira, tiene que encubrir con otra? Y empezamos ya una cadena y es bien difícil de dejarla. Y así por el estilo, somos mentirosos, somos rencillosos,
Tenemos tantos defectos que tenemos que ir quitando poco a poco conforme vamos subiendo por ese camino y conforme vamos enterándonos de los pensamientos. Dice, ¿quién conoce la mente de Jesús? Sus hijos. Cuando leemos, ¿saben que aquí está la mente y el corazón de Cristo? Es la Biblia. Tú la escudriñas y te encuentras cara a cara con tu Dios. Recomendación, apaguen celulares, es el tiempo del Señor. Entonces, ¿cuándo sucede esto? Cuando la palabra para nosotros es un gozo. Tenemos tantas promesas tan preciosas y luego no las aplicamos. Dicen que luego no es muy bueno dar testimonio de sí mismo, pero dice uno que de lo que vivimos, de cómo nos va en la fe y hablamos, ¿verdad? Yo no sabía que se podían tomar esas promesas y un día por ahí alguien me dijo, pues toma las promesas, pon para ti, están escritas en la Biblia, hay no sé cuántos miles, unos dicen que 16, otros que 30 y tantas mil promesas. Bueno, si hay tantas miles de promesas, ¿cuántas tengo yo? Pues yo estaba en cero. Y un día leí el Salmo 91 y dice, y caerán 1000 a tu lado y 10,000 a tu diestra y a ti no llegará. No, pues ese es mío, Señor, con permisito. Me lo apropio. Lo agarré. A partir de ahí he estado a punto de morir varias veces. Me he encontrado ya con la muerte aquí enfrentito y no me ha tocado. Porque la promesa se validó en ese momento, en un momento de fe. Entonces, cada promesa es fruto de una obediencia, es fruto de una revelación de Dios. Cuando tomamos esa revelación de Dios, ahora podemos estar confiados en que Dios va a sostener su palabra. Como decía José Luis hace rato, es un acto de fe. Ahí está escrito, Dios se compromete y Dios hace. Tienes que decir, ¿se acuerdan que una vez vimos eso de la palabra? Que decía el Señor, mi palabra no regresa vacía. ¿Se acuerdan cómo era? Uy, ahora los dejé en la luna. Miren, Jesús tiene su palabra, se llama promesas. Entonces él agarra, en la Biblia dice, ciertamente te bendeciré, ciertamente estaré contigo. Ok, aunque andes en valle de sombra de muerte, no temerás. Entonces tenemos un problema grave. Pero ahí está la palabra, dijo el Señor que Él iba a estar conmigo y que junto con la prueba vendría una salida. Entonces yo agarro la palabra, la promesa. Tú dijiste, Señor, pero Él dijo, mi palabra no vuelve a mí vacía. Quiere decir que la palabra va a regresar a Dios. Él declaró una promesa y esa promesa va a regresar a Él. Se la vamos a regresar nosotros. ¿Cómo? No, envuelta en fe. Tú la tomas y ¿qué es lo que tienes que hacer? La crees. Señor, ahí te va. Tú dijiste, aquí está tu palabra. Tú dijiste. Y dice, Señor, pues ni modo, ya la creyó. ¿Ahora qué? Hay que hacérsela válida. Por eso, estamos hablando de un acto de fe. Tú tomas la palabra y dices, ahora esta palabra es mía. Señor, tú dijiste. Me comprometí. Y Él no se raja. Ya que se comprometió, ahora la cumple. ¿Ven lo importante de esto? Por eso estamos hablando de que cuando tomamos la palabra de la Escritura, ahora eso nos provoca una alegría, un gozo. Dice, estás por sumo gozo cuando estáis en diferentes pruebas. Órale, pues ya me hizo masoquista. ¿Cómo voy a estar en gozo en las pruebas? Porque el gozo viene por la fe. Saber que Dios te está respaldando y que juntamente con esa prueba saldrás. ¿Y cómo vas a salir de esa prueba? Más fortalecido. Lo hemos visto con David. Era chaparrillo. Goliat, según las medidas que da la Escritura, andaba cerca de los 3 metros, 2,90 por ahí así, el chamaquito. Y no estaba enclenque, estaba así. Entonces, un tipote así, yo creo que David le llegaba a la cintura. Pero afronta el reto. Vino la prueba y juntamente con la prueba
viene la salida. ¿Qué hace David? Lo derrota. ¿Cómo salió David de la prueba? Bien fortalecido. Dice, ok, ya vio que sí se podía, que pueden ser derribados los gigantes. Y dice, ahora échenme al siguiente, porque ya estaba ejercitado. Ya no le tenía temor a ningún gigante. Y eso es lo que Dios quiere que hagamos. Entramos a una prueba, somos fortalecidos en el Señor, la creemos, nos provoca gozo, y eso provoca gozo que hace que la herencia venga, y entonces somos libres y podemos disfrutar de esa presencia. Por eso dice que estar siempre gozosos, orad sin cesar. Orad es mantener una comunión continua con nuestro Dios. Entonces, ahí vamos bien contentos, porque Dios está con nosotros. Y como dicen, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Por eso es padrísima esta palabra. Ahora entendemos el por qué los consagrados al Señor tienen un caminar diferente a todas las demás personas. Ay, papá. Vamos a Hebreos 4, Hebreos capítulo 4, versículos 1 y 2. Hebreos 4, 1 y 2. Ok. ¿Cuál es el principio de la sabiduría? El temor a Dios. Así lo trata la Biblia. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Ok, a fallarle, el temor a que Él no esté con nosotros, el temor a que perdamos nuestra santidad y nuestra comunión, todo eso, y ese principio de la sabiduría. Dice, temamos pues, no sé que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Ahí encontramos ¿qué? Falta de fe. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Entonces, sin fe, la palabra no tiene efecto. ¿Por qué sin fe? Porque ya dijimos que tomas la promesa y se la devuelves en fe. Y la palabra rinde efectos. Entonces, el temor que nosotros tenemos a Dios es un temor santo, es un temor reverente, es un temor hermoso. Dice que hay la promesa de entrar en su reposo. ¿Cuál es esa promesa? La consagración, entrar en el camino y empezar ahora a disfrutar de ese gozo. El reposo de Dios es cuando nosotros nos consagramos a Él. Y dice que muchos parecen que no lo han alcanzado. Aquí encontramos cristianos sin fe, débiles, que todavía, ¿cómo reconocerlos? Por sus frutos. Porque todavía son chismosones, peleoneros, ¿qué más? Intrigantes, envidiosos, soberbios. Sí, y gente que siempre está enjuiciando, porque el que no es libre no permite la libertad en los demás. Y hay veces que el chisme cachetón se pone re bueno aquí en la iglesia. Ay, ¿ya viste la hermana cómo viene? Ay, esta hermana, y se siente muy santita, y mira, y llega y levanta los brazos, y para mí es una hipócrita. Digo, yo sé que a ustedes no les ha pasado, pero pasa. Y así empezamos a juzgar, a criticar. Sí, y ¿qué dice la Escritura cuando alguien atenta contra la unción? Porque la unción no está en el pastor, están todos. Cuando yo empiezo a ver tantos problemas en la gente, ¿qué es lo que estoy haciendo? El Espíritu Santo está en ti, en ti, en ti. Y yo llego y le digo al Espíritu Santo, oye Espíritu Santo, como que no estás haciendo una buena obra con esta, no entiende. ¿A quién estoy enjuiciando? Al Espíritu Santo. Oye Espíritu Santo, ¿por qué no le revelas? Mira nada más todas las tonterías que hace. Digo, no es personal. Entonces, fíjate,
todo esto es una falta de visión espiritual. Porque dice la Escritura, soportándoos unos a otros. Jesús, que les dijo, ¿hasta cuándo les he de soportar? ¿Sí? Porque no la cachamos. Y sin embargo viene la gracia de Dios y dice, sopórtense unos a otros, tolérense. ¿Qué tengo que tolerar? Sus errores, sus locuras, ¿qué más? Sus debilidades, sus defectos, bueno, defectitos. Todo eso lo tenemos que soportar, sí. ¿Por qué? Porque los amas. Si amas a Dios, puedes amar a tu prójimo. Esto es importantísimo, ¿eh? Y esto es lo que quita de nosotros cualquier tipo de juicio que Dios pueda traer sobre nosotros. Porque dice que, estábamos viendo un estudio, que la misericordia quita el juicio. Porque la Escritura dice, fíjense, porque juicio sin misericordia se hará sobre los que no tengan misericordia. Esto es durísimo. Y la misericordia quita el juicio. Entonces, tú eres misericordioso con los demás, Jesús es misericordioso contigo y quita el juicio. Ay, esto se pone re bueno. Eso nos va a hacer descansar, ¿verdad? Y ya no vamos a chismear. Se quedaron callados. Híjole, qué bárbaros. Dios mío. Recuerden que se les está anunciando a la buena nueva. Pero hay gente que no la aprovecha al oírla, porque no la cree. Y la Biblia es para creerla. Cada cosa que está ahí, Dios la dijo y Dios la cumple. Entonces, la fe, por el oír la palabra, nos lleva a la presencia, a alturas en las cuales el Señor nos está moviendo. Y nos lleva a tener una fe en la palabra de reconciliación. Ay, somos reconciliados. Ya le hicimos, ¿verdad? Pues no, todavía hay que sacrificarse, hay que seguirle echando ganas. Vamos ahí mismo en Hebreos 4, versículos del 7 al 10. Dice la Escritura, otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy su voz. ¿Cuándo? Bueno, y si lo lees mañana, también dices hoy, porque cada día. No, esa es otra cosa. No endurezcáis vuestros corazones. Aquí está el problema, la dureza de corazón. No endurezcan su corazón. Cuando viene de Dios es genuino. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Tú entras al reposo de Dios y tienes también un reposo igual que Él. ¿Saben? Aquí hay algo muy curioso. ¿Podemos nosotros en cierto momento ser un reposo de Dios? ¿Cómo? Fíjense, aquí vamos a comparar un poquito con un pequeño un bebé. ¿Qué hace el papá con su bebé? Lo cuida, lo protege. Ajá. Ahora fíjense en esto. Casi todos los pequeños son hiperactivos. Traen una pila. Qué bárbaros, ¿no? Entonces ya el niño va. Nomás empieza a caminar y ya se vuelve un conflicto. Todo agarra, se sube a todos lados y el papá anda atrás. No te subas, te vas a caer y no agarres esto, lo vas a romper. Y anda el papá así. Y ahora imagínense, nuestro Señor con un cristiano chiquito, espiritualmente, que anda viendo, no estés de chismoso, estás lastimando el corazón de él, no estás haciendo esto, y anda el papá tras de nosotros intentando darnos un carácter.
¿Qué pasa cuando ese niño crece? Ya se volvió más responsable, ya fue otra onda, ya hasta ayuda al papá, ¿verdad? Y el papá ahora se siente satisfecho de su hijo. Así también nosotros tenemos que crecer en lo espiritual para que el Señor no tenga que estar preocupado por todas nuestras pequeñas tonterías que hacemos. Y entonces ya dice, mi hijo ya maduró, ya no lo tengo que andar acorreteando. Ahí vino un reposo para los dos. Entonces esto es precioso, porque Dios nos está llamando a reposar, a entrar en su reposo. Dice, y también reposar de todas nuestras obras, esas obras infructuosas que hemos hecho, como Dios reposa también. Está bueno, ¿verdad? El hoy es el cada día que vivimos en su presencia y nos lleva a no endurecernos. En el reposo de la fe sabemos que podemos entregar buenas cuentas. Esto ya está hablando de cierta madurez. No estamos hablando de que eres perfecto ni de que no te vas a equivocar, ¿verdad? Aquí todos podemos meter la pata. Si hasta yo me equivoco, cuanto más ustedes. Fue chiste. Bueno, entonces, fíjense, cuando damos nosotros buenas cuentas, es porque tenemos un caminar en el cual Dios se agrada con nosotros. Dice, ¿qué ha hecho mi hijo? Pues ha procurado hacer mis obras, se ha esforzado, comparte mi palabra, ora, estudia mi palabra, todo eso es como se llama, buenas cuentas, buenos frutos. Y cuando eso se está dando y no tenemos nada que nos acuse, porque el mismo Espíritu Santo cuando metes la pata enseguida te lo hace saber. Cuando tienes ese reposo y estás entregando buenas cuentas, ahora la bendición empieza a no fluir tan hermoso. Por primero te da gozo, te da paz y te pone en una situación privilegiada, porque ahora no solo es eso, ahora empiezas a entender con más claridad la mente y el corazón de Jesús. Y cuando empiezas a entenderlo, ahora viene la imitación a lo que es Él. Lo podemos conseguir. Pablo decía, sean imitadores de mí. Eso era soberbia, teóricamente. Sean imitadores de mí, como yo lo soy de Cristo. Quiere decir que ese Jesús que tenía la presencia en un hijo tuyo, sí podía imitarlo en su caminar. Y nosotros también podemos decir, cuando sientas esa presencia, sientas que tu paz interna, estás reconciliado con Dios, dices, pueden imitarme, porque estoy siguiendo a Dios. Esto es precioso, Por eso la palabra lleva a que en este día de reposo, en este día de consagración, Dios nos abraza y nos bendice. Y todo es por fe. Y hablando de fe, vamos a Hebreos 11. Hebreos 11:1. Hebreos 11:1. Uno nada más. Porque luego desde allá andan ahí como chinitos, hasta cierran los ojos para ver desde allá. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Podemos en cierto momento ver lo que Dios está haciendo? No. Por ejemplo, pues el testimonio que tuvimos hoy del hermano de Gaby. Oramos por fe, teníamos una convicción de que Dios estaba con él. ¿Qué pasó? Dio un fruto, ¿sí? Entonces, esa convicción de lo que Dios hace debe de ser en nosotros el aliciente estar en la presencia. La fe es una certeza, pero ojo,
la fe debe de estar sujeta a la palabra. Muchas personas han malentendido cuando Jesús dice: si tuvieras fe como un granito de mostaza, le dirías a este monte, muévete. Y ahí va la gente a ver monte, pero no se va a mover. O quieres mover una mesa, no va a levitar, no es así. La fe viene sujeta a la voluntad de Dios, no a tus capacidades. Si tú entiendes la voluntad de Dios, la vas a aplicar en ese sentido. Tu fe tiene que estar consultada. Por ejemplo, ¿Dios quiere traer salvación? Sí, ¿no? Pues a eso vino, a abrirnos el reino de los cielos. Entonces, vas a estar orando para que Dios le dé salvación a tu familia, a tu casa. Ahí estás encauzando bien la fe. Pero si dices: Señor, tengo fe que me voy a sacar la lotería, ahí tienes un problema, porque no estás actuando la voluntad de Dios. Fíjate, es bien sencillo. Llega un sorteo bueno, hoy hay mucho dinero en la lotería, pero 1, 2, 3, 4, 5, 10 hermanos tienen fe o creen tener fe. ¿Creen que se van a sacar todos el primer premio? Pues nomás hay un primer premio. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Se van a frustrar. Es que yo tenía fe. No, espérate, tenías esperanza. Son dos cosas diferentes. Tengo la esperanza de que un día voy a ser rico, sí, pero eso no es fe. Fe es algo que tiene que estar encauzado directamente a la voluntad de Dios para que rinda frutos. Tengo fe en que voy a orar por un enfermo y va a sanar. ¿Será la voluntad de Dios? Ahora sí, estás encauzando tu fe. Tengo fe en la obra de Dios, en la salvación, en la restauración. Sí, ahí es válido. Pero no tengamos fe, o esa fe no va a actuar en ramas diferentes a las que Dios nos ha puesto. Entonces, debemos tener una convicción total, algo que no vemos, pero que está escrito. ¿La salvación se ve? No, se siente, se aplica, se vive, pero no se ve. Tú vas en la calle y acaso lo reconoces. Es que mira, aquel es salvo, este es salvo. No sabes quién es quién, porque la fe, la salvación no se ve, pero es un acto de fe. Entonces todo esto es bien importante, porque debemos de estar convencidos de que tenemos algo dentro de nosotros que no vemos, pero que está aquí, y ese es un acto de fe, la salvación, la restauración. Ahí mismo versículo 3, 11:3. Fíjense, por fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Ahora, si nosotros vamos a hacer las cosas, tú muchas no las has visto ya, pero por fe, dice, fue hecho de lo que no se veía. Cuando Dios quiere obrar en nosotros, muchas cosas no las vemos, pero las declaramos. Señor, necesito esto. No las ves. Entonces dice que en ese momento, si no están, Dios las crea, las hace. Pero ese es Dios. El otro día estaba oyendo a un predicador que estaba hablando de eso. Dice, es que Dios dijo y Él crea. Ahora yo digo y yo creo, no de creer, sino de crear. Dije, espérame, Dios es creador, tú no. Si tú te pones en ese plan de decir, yo digo y yo creo y son hechos, es una blasfemia, porque el único creador es Dios. Y ahí no estás metido en su voluntad, ahí estás diciendo las cosas que tú eres el creador.
Fíjate, esa es una soberbia del tamaño del mundo. Entonces, nosotros creemos, no creamos, el que crea es Él. Y al nosotros creer la palabra, entonces Él crea porque le ha placido, porque estamos en obediencia, pero estamos en sujeción, entonces Él crea para nosotros. Pero estamos sujetos a esa voluntad. Y esto es precioso porque aquí dependemos de Dios y quitamos esa soberbia. Dependemos totalmente de Él. El hombre sin Dios no es nada. El entendimiento nos lleva a que la palabra de Dios sea creativa en nosotros. La palabra, la voluntad es la que va a ser creativa para nosotros, no por nosotros. Versículo 5, ahí mismo del 11. Y aquí estamos hablando de este muchacho Enoc. ¿Cómo se llama? ¿Cómo le decían Enoc? ¿Cómo era conocido Enoc? El amigo de Dios. ¿Y se acuerdan que dijo el Señor? Ya no les llamaré esclavos porque el esclavo no sabe lo que hace su Señor, ahora les llamaré amigos. Y ahora hay una intimidad, una comunión bien bonita. Y entonces, por fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, o sea, lo quitó, lo puso en un lugar privilegiado y no fallado porque lo traspuso Dios, y antes de que fuese traspuesto fue testimonio de haber agradado a Dios. Entonces, cuando nos transpone Dios es cuando nos manda a un lugar de privilegio, cuando le agradamos y entonces Él nos galardona. Hace rato vimos que decía el Señor: no endurezcas tu corazón. Si oyes su voz, no te endurezcas, para alcanzar bendición y no veremos muerte en nuestra vida. Ahora, si no vemos muerte en nuestra vida, ¿qué es nuestra vida? ¿Qué abarca tu vida? Abarca tus relaciones, tu ministerio, tu matrimonio, tu vida social, tu trabajo. En todo eso en que tú vas caminando, dice que no verás muerte. Por eso cuando una persona, un verdadero cristiano, es como un José, que donde llega es bendecido. Llega un cristiano a trabajar a un negocio y ese negocio tiene que prosperar, porque está ahí la bendición de Dios. Todo eso traemos la vida. ¿No se han fijado hasta en lo más común? Mi esposa y yo luego nos damos cuenta. Llegas a un lugar, a un puesto, a una tienda, y no hay nadie. Y llegas tú y buenas tardes, me da esto. Y cuando volteas ya está llena la tienda. Luego ves que hasta te mandan a la cola, te despachan al final. Y dices: Señor, ¿qué onda? ¿Quién trajo la bendición? Nosotros. Chéquenlo. Un día párense en un puestecito así de un mercado donde no haya nadie y por curiosidad empiecen a preguntar esto y van a ver cómo se empieza a acercar la gente. Nosotros somos la bendición. Y esto es precioso, ¿no? Entonces, nosotros no tenemos que ver nada con la muerte de nuestro ministerio, de nuestra vida, de nuestro matrimonio, de nada. La muerte no tiene ningún efecto ahí porque estamos en obediencia con Dios. Ay, papá. Vamos a Efesios 1, así como Enoc, nosotros también somos traspuestos, y es un testimonio. Ahí es donde entra el testimonio de que estamos agradando a Dios. Efesios 1, del 17 al 19. Efesios 1, del 17 al 19. Ok, fíjense lo que hace una persona que ya está consagrada al Señor. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría, de revelación en el conocimiento
de Él. De Él. No te está mandando a doctrinas, no te está mandando a ajenas, no te está mandando a, ¿cómo se llama? Esto que está ahorita de tan de moda, hombre, doctrinas, ¿cómo se llama? Sí, pero a conceptos que luego son del mundo. Dice el conocimiento de Él. Alumbrando los ojos es vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado. Alumbrando los ojos de tu entendimiento. ¿Se acuerdan que hay una parte en la Biblia donde dice, entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos? ¿Cuándo? ¿Cuándo es ese entonces? Cuando estamos en la presencia y alumbra los ojos de nuestro entendimiento, y en la presencia entiendes la palabra, entiendes la presencia, entiendes el plan de Dios, entiendes, porque viene un conocimiento. Y ya no eres tú, ahora es Él el que está gobernando, es el que reina. Entonces, cuando se alumbra el entendimiento, ahora dependemos de Él y somos consagrados a Él. Y entonces entiendes cuál es el plan que Dios tiene para tu vida. ¿Cuál es la esperanza que Él te ha llamado? A que le sirvas, a que entregues tu corazón. Dice, ¿y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? Ahora, ¿hay riquezas? Sí. ¿De qué tipo? De mucha lana. De todo tipo. Dios no está reñido con las riquezas, pero las riquezas vienen en todo género. Sí. Hay gente que es tan pobre, pero tan pobre que lo único que tiene es dinero. Sí. Yo he conocido multimillonarios así. Tienen todo el dinero del mundo, pero tienen todos los problemas del mundo y no saben solucionar. No tienen al Señor. Entonces, las riquezas de su gloria es en ¿cómo lo podemos llamar? Multifacética, o sea, en todos los ámbitos, ¿no? Dice, las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. ¿En quién? Eso me gusta que se lo apropien. Entonces, ¿y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza? Nosotros vamos a provocar que ese poder de la gloria de Dios empiece a ir delante de nosotros, a manifestarse cuando estamos en esa obediencia. Dios a un hijo obediente no le va a negar nada. Pero pidamos con sabiduría, pidamos conforme a su palabra, y entonces vamos a ver cómo en medio de esas proezas que Dios va a estar haciendo a nosotros, seremos bendecidos. Solamente vamos a recibir una herencia basada en el poder y la sabiduría de Dios, no nuestra. Ahora, ahí mismo, pero versículos 20 y 21 de Efesios 1. Dice, esa sabiduría, la cual operó primero en ¿quién? En Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. ¿Qué dijimos que la sabiduría quita? La muerte. ¿Qué hizo el Padre? Resucitó a Jesús, y Jesús nunca no está muerto, Él está vivo. Dice, y además no solo lo vivificó, sino que ahora lo pone en lugar privilegiado, a su diestra. Ojo, cáchense esto porque lo vamos a ver. Lo sentó a su diestra. Entonces, ¿sobre quién? Todo principado y autoridad, y poder y señorío, sobre todas las cosas. Grábense esto. Y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Está hablando de una eternidad. Y nos interesa mucho esto. Fíjense las características que estamos viendo. Sentado a la diestra, en lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder, y sobre todo nombre que se nombra. ¿Quién es nuestro Cristo? El todo en todo, ¿no? Para siempre. Ahora, ahí mismo, no, ahora vamos a ver Efesios 2, versículo 6. Efesios 2, 6.
Ahora, ¿ya vimos lo que hizo con Cristo? Ahora fíjate lo que hizo con nosotros. Y juntamente con Él, ¿no resucitó? Ya resucitó Cristo, vamos atrás de Él. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Ay, ay, ay. Ya no solo es Jesús el que está sentado junto al Padre recibiendo toda la gloria y las bondades. Ahora, el que es obediente, el que está consagrado, puede llegar y sentarse en lugares celestiales. ¿Se acuerdan que un día vimos lo de la oración? ¿Qué pasa cuando tú cierras tus ojitos? Ay, papito, escúchame. ¿Te escucha? Pero no sientes nada. Aquí es un acto de fe. Dice que está sentado en lugares celestiales con Cristo Jesús. Entonces tú cierras tus ojos, empiezas, Señor, te adoro. Y sin darte cuenta estás sentado en lugares celestiales a un lado de Jesucristo. Entonces te agarras y dices, Señor, ya nomás voltea, Señor, fíjate que tengo esto. Así de facilito. Ni necesitas esforzarte. Dice que el trabajo ya lo hizo Jesús. Nos resucitó y nos sienta en lugares celestiales, en el Espíritu. Luego el hombre se baja bien feo, se baja de los lugares celestiales y luego no solo vive en la tierra, se va hasta el sótano haciendo de las suyas. Entonces, qué importante es esto, ¿no? Recuerden que cada vez que oremos estamos sentados en lugares celestiales y Dios te va a oír. Y si eres obediente y si eres fiel, puedes tomar de toda la herencia. ¿Ok? Bueno, pues vamos a orar. Ay, ay, ay. ¿Sí le cacharon? Si no, va de nuevo. Ok, entonces, ya vimos que si Él tiene toda autoridad sobre las cosas, también Él nos ha dado cierta autoridad por medio de Él. Por eso podemos reprender al enemigo, por eso podemos orar para que haya bendiciones, para que haya sanidades, para que haya restauraciones. Vamos a orar. Papito, amado Señor, hemos oído tu palabra, Señor, y la creemos. Hemos visto cómo tú, en ese amor infinito, has traído, Señor, tu presencia a nosotros y nos has sentado en lugares celestiales y nos amas, Padre, porque cada alma es tan preciosa, Señor, que somos tesoros tuyos. Por eso, papito, te amamos. Aquí estamos a tus pies, dándote las gracias por todo lo que has hecho por nosotros. Te queremos adorar más y más y más. Queremos hacer tu voluntad, porque eres bueno, porque nos amas, papá. Precioso, precioso eres, papito. Queremos consagrarnos a ti. Queremos consagrarnos, Padre. Queremos consagrarle. Eres precioso, Señor. Díselo, díselo, dile esta alabanza.